Bienvenidos a otra edición de Legal News. Mi nombre es Augusto Van Tienen, director académico de la plataforma de contenidos On Demand Master Law Global. Hoy volvemos a encontrarnos con Guillermo Osorio, partner de la firma Marval O'Farrell Mayral, una de las firmas, o la firma más importante y más grande de la República Argentina. Y vamos a conversar con Guillermo sobre un tema sumamente interesante, por lo controversial, por lo controvertido y por lo actual, y tiene que ver con remuneración o sentencias que condenan a pagar en dólares y los diferentes tipos de cambio a que estas sentencias obligan, ¿no es cierto?, a las empresas a pagar. Y la verdad que parece ser que el collage de precedentes es bastante importante y diverso, lo cual va a venir muy bien hablar con el tema con Guillermo. Y acá, Guillermo, primero, bueno, agradecerte que nos acompañes una vez más en estos encuentros de actualidad, pero quería arrancar con una primera pregunta, ¿no? Estos casos que vamos a ver ahora, ¿tienen que ver con ejecutivos que fueron contratados en el exterior y que demandan en Argentina, o también es ejecutivos que contratados en Argentina demandan en dólares porque su remuneración estaba pactada en dólares? ¿Cuál es el contexto fáctico? Buenas tardes, Augusto. Muchas gracias desde ya por la invitación. Es un placer estar acá. Te adelanto que esta es una problemática transversal que afecta no solamente a las remuneraciones, si se quiere, a casos de remuneraciones pactadas o pagadas en dólares, sino de los cuales tenemos bastantes fallos para opinar, sino que es un problema transversal que afecta no solamente al fuero laboral, y no solamente donde había un contrato de trabajo suscripto pagado en dólares, sino cuando había a veces contratos en pesos incluso también, o cuando había algún tipo de conexión con el punto de conexión con el dólar, a veces como una alternativa para paliar el efecto de la inflación, es que los jueces de los distintos fueros están buscando herramientas para de alguna manera modificar cuál es o determinar cuál es la tasa de cambio, dolarizar la cuestión y establecer cuál es la tasa de cambio aplicable para cancelar los créditos en pesos. Pero cualquier punto de conexión con el dólar, ese argumento ha sido argumento válido según el caso para poder de alguna manera dolarizar la sentencia en muchos casos y luego a partir de entonces tratar de discutir cuál es el tipo de cambio aplicable para la cancelación de esa obligación mediante la entrega de pesos. Ahora, déjame que acá profundice un poquito contigo, ¿no? Que es cualquier punto de conexión que haga, ¿no es cierto?, que la demanda, yo como ejecutivo despedido, ¿no es cierto?, la entable en moneda dura, en dólares. Por eso arranqué con esta primera pregunta, porque la verdad que pensé que estas eran demandas de ejecutivos que fueron, digamos, expatriados, que demandan en Argentina, que sabemos que hay muchos casos de estos, y que por lo tanto, obviamente, la demanda la promueven en dólares. Ahora, tu respuesta fue una respuesta como diciendo, no es solamente ese caso, sino que hay casos de ejecutivos que han trabajado en la República Argentina y que han promovido demandas en dólares. ¿Esto es así? Esto es así, es correcto, y de hecho es un arco iris de alternativas. Hemos incluso visto casos, algunos de los casos que vamos a mencionar ahora, de ejecutivos que si bien tenían un contrato de trabajo dolarizado, la realidad es que hasta demandaron en pesos, y al momento de dictar sentencia fueron los jueces los que dolarizaron la cuestión, porque dijeron, la verdad es que si no, por efecto de la inflación, pasados tantos años, se desvirtúa, se desnaturaliza el crédito, y entonces es necesario aplicar algún tipo de paliativo contra la inflación. Algo que obviamente también afecta a otras normas de nuestro régimen legal, pero bueno, en definitiva, la verdad es que lo que vemos
es que las restricciones cambiarias que están vigentes desde mediados de 2019, por un lado, también desde el otro lado, el efecto de la inflación, por otro lado, la lentitud con la cual se llevan adelante los juicios, ¿sí? Que también es otro elemento para tener en cuenta. Los jueces llegan al momento de dictar sentencia y al momento de ejecutar una sentencia, porque esto muchas veces se plantea no solamente al momento de resolver el caso, sino al momento de ejecutar el caso. Y resulta que los créditos se han visto desnaturalizados. Entonces, hay muchos jueces que en esta encrucijada han optado por, de alguna manera, resguardar los créditos dolarizándolos. Y luego se plantea la discusión de cómo se cancela. Ahí doy un pasito, planteo, digamos, el punto de partida, que es el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación, que lo que establece es básicamente a las obligaciones pactadas en moneda extranjera le da el tratamiento de obligación en especie. Yo hago un asterisco respecto de ese punto. Me parece que en la realidad argentina de hoy, una obligación pactada en moneda extranjera no es en especie, cuando tenemos los argentinos, por la forma en la cual hacemos negocios, tenemos mucho más incorporado la cuestión del dólar, quizás no es algo tan aséptico como lo plantea el Código Civil, pero bueno, en definitiva, no, de el hecho, Código le da tratamiento de especie. de hecho, Guillermo, hoy están habiendo sentencias en el Foro Civil donde están, digamos, un poco también con este debate, ¿no? Como dijo ¿no es cierto? Un presidente, el que entregó dólares, ¿no? El que prestó dólares, entrega dólares, ¿no? Con lo cual, después podemos discutir qué tipo de dólar tomamos, pero si presté dólares, tengo derecho a recibir dólares, ¿no? Así que pareciera ser como que, digamos, el 765 también está siendo fuertemente reinterpretado en el Foro Civil y Comercial en este sentido. Ahora, vos nos contabas, y esto me resulta sumamente interesante, que son los jueces, en función de diferentes situaciones contextuales, quienes en algún punto terminan tomando el dólar como moneda de referencia para aún, frente a una sentencia en pesos, condenar en dólares, ¿no? Esto es un poco lo que vos nos explicabas. Tuvimos incluso un caso extremo en el cual, aún en un reclamo, había antecedentes del reclamo, antecedentes de hecho que tenían, digamos, estaban vinculados con el dólar, en un contrato de trabajo pagado en dólares, pero la demanda había sido interpuesta en pesos y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo interpretó que de todos modos debía dictarse sentencia en dólares porque de otra manera se desvirtuaba, se desnaturalizaba el crédito otorgado al actor por el transcurso del tiempo y todos los 10, 15 años que había tardado la justicia en llegar al momento de dictar sentencia. Entonces, lo que tenemos es el artículo 765 que te mencionaba, que otorga la facultad de cancelar una obligación pactada en moneda extranjera mediante la entrega de pesos. Esa facultad hoy la están reconociendo casi todos los jueces. Casi todos los jueces. Para el final de todo nos guardamos un fallito que realmente es, si querés de alguna manera, la perla que tenemos, que es un precedente del fuero laboral en la ciudad de Buenos Aires, la Justicia Nacional del Trabajo, en la cual limitó bajo unos presupuestos específicos, restringió esta posibilidad. Pero más allá de eso, en todos los otros casos en los cuales vemos sentencias que condenan al pago de pesos, todos los jueces reconocen la potestad del deudor de cancelar esa obligación mediante el pago de dólares. Todos los jueces reconocen la potestad de cancelar esa obligación mediante la entrega de pesos. Y ahí se abre la discusión de cuál es el tipo de cambio aplicable. Esta discusión a veces es resuelta en la misma sentencia y muchas otras veces se ha dado directamente en la etapa de ejecución de la sentencia. O sea, la sentencia no aclara muchas veces porque ni siquiera fue materia de debate. Recordemos que los juicios son por hechos de 2010, 2012, 2013 y las restricciones cambiarias son de 2019. Entonces a veces ni siquiera era objeto de debate cuál era la tasa de cambio aplicable, claro, y no existían las restricciones cambiarias las que están actualmente vigentes. Entonces se dicta sentencia ahora y se resuelve la cuestión y dicen, bueno, le tienen que entregar al actor $100, lo que fuere. Y
en etapa de ejecución de la sentencia muchas veces se plantea cuántos pesos son suficientes para cancelar esa obligación de dólares. Y ahí arranca el popurrí de fallos que tenemos para recorrer y ver cuáles son todas las soluciones posibles. Dentro de las soluciones posibles, digamos, de la tasa de conversión, que va desde dólar MEP hasta dólar oficial más el impuesto país, hasta dólar oficial, impuesto país, más el otro impuesto que ahora no recuerdo el nombre, ¿no? La percepción a cuenta de impuesto a las ganancias, el 35%, sí. Ese sería un poco como el collage, o si querés, el contexto en el cual nos estamos moviendo. Hoy, ¿no? Si hiciéramos una torta, ¿cuál es la opción que más predicamento tiene en el foro laboral? Digamos, podés tirarnos así con un porcentaje aproximado, ¿es más del 50, es menos del 50? De acuerdo con tu análisis. La realidad es que hay bastantes fallos, no es una catarata de fallos, ¿sí? No estamos hablando de 1000 fallos que nos permita, digamos, un volumen de fallos suficiente que nos permita hablar de doctrina o que nos permita hablar de una corriente jurisprudencial. Si me preguntás a mí, nosotros hemos hecho un relevamiento de todos los fallos que hemos visto. Te diría que la mayoría, que no es abrumadora, pero digamos, la mayor cantidad, la que hemos visto, son fallos en los cuales se permite cancelar la obligación mediante la entrega de pesos calculados conforme el tipo de cambio oficial. Es donde hay un poco más de fallos que el resto. Pero, primero, no es una diferencia abrumadora de ninguna manera y tampoco es una catarata de fallos. Acuérdate, la justicia va siempre a pasos lentos, las restricciones cambiarias son relativamente recientes todavía, en términos de procesos judiciales 3 años es poco, es nada, con lo cual está todo por verse. Te diría que lo único que abunda es la incertidumbre. Bueno, me dejaste picando en el arco, porque la pregunta que venía es, hagamos el siguiente ejercicio: soy un ejecutivo despedido y te vengo a contar mi historia, ¿no? Y te digo, bueno, a ver, contame un poquito cuál es mi costo mi costo de salida, o cuánto crees vos que puedo llegar a percibir en moneda dura. Y la verdad que estás en una posición un poco compleja para dar una respuesta certera, porque, digamos, no tenés de dónde apoyarte para poder darle al cliente una respuesta concreta, ¿no? ¿O me equivoco? Es un tema tremendo. Nosotros nos pasa siempre del otro lado del mostrador, si querés, porque asesoramos a las empresas que están en juicio y que tienen en definitiva que cancelar o que evaluar una contingencia y eventualmente determinar cómo van a pagar una sentencia, y nos pasa al día de hoy que dictan la sentencia, lo condenan y no se sabe cuánto cuesta la sentencia. Es terrible. Entonces, la brecha que hay entre la posibilidad de cancelar la obligación al tipo, hoy el tipo de cambio oficial la punta más baja estaba a 113, versus la punta alta, que es el dólar bolsa, el dólar MEP, estamos en 200 y pico, 204, 205 más o menos. Con lo cual, la brecha no es del 100%, pero estamos hablando de un 90%. Es muy sensible. Hemos tenido bastantes precedentes muy interesantes en los cuales admitieron la cancelación al tipo de cambio oficial. La verdad es que esos fallos no profundizaron mucho sobre la cuestión, sobre el valor real del poder adquisitivo que representaba la condena, o el valor real de la moneda, sino que en general, en lo que hemos visto, la argumentación de esos fallos se ciñen simplemente a establecer que ese es el tipo de cambio y que cancelar en pesos al tipo de cambio oficial no genera ningún perjuicio, y los fallos no han profundizado más al respecto, y entonces se plantea la posibilidad de pagar mediante la entrega de pesos. Pero claro, una sentencia que condenaba al pago de $1.000.000 al tipo de cambio oficial en pesos no es lo mismo que si tuviera que pagar en dólares al dólar MEP, menos de la mitad. Hemos tenido un par de fallos bastante interesantes, te menciono simplemente como para dar un poco de sustento.
tenemos fallos de la Cámara Laboral, un fallo contra la Embajada de España, Santelo García, que fue muy interesante, también es un fallo más viejo, más histórico. También tenemos un fallo del Colusi con los cipreses, otro fallo muy interesante, en lo cual también se habilitó la posibilidad de pagar el tipo de cambio oficial, entre muchos otros. Luego hay otra corriente de fallos. Hubo uno muy emblemático que salió en muchos lados hace poco, que fue de Nevares con Citibank, que lo habrán visto en muchas publicaciones, que fue un fallo también del año pasado, y en el cual también se habilitó la posibilidad de pagar mediante la entrega al tipo de cambio oficial. Luego hubo un montón... Sí, perdón, decime. No, en esto, ¿no? Vos estás viendo, o ustedes están viendo, como que ya hay determinadas salas del foro laboral que están, digamos, teniendo esta postura, o incluso dentro de la misma sala, depende quién sea el voto mayoritario, puede llegar a cambiar la postura. Te digo la verdad, esto está tan lejos de ser una corriente jurisprudencial que hemos visto en casos parecidos votos distintos de los mismos jueces. Mirá vos. Hemos visto... Sucede mucho también que, como te decía antes, que son temas que no están planteados a veces. No están planteados porque la problemática surge con posterioridad a la traba de la litis. Surge, a veces incluso con posterioridad al dictado de la sentencia, surge en etapa de ejecución. Con lo cual... hay tanta incertidumbre que incluso hemos visto jueces cambiar de criterio de un caso al otro. Bueno, intuía, ¿no es cierto?, que podía llegar a venir respuesta por ahí, por eso formulé la pregunta, ¿no? Esto de, no, la sala 7 ya tiene postura tomada, la sala 8 tiene postura tomada, y no, evidentemente no es esa la situación, lo cual genera incluso mucho más incertidumbre, porque viste que es común cuando uno, ¿no es cierto?, en estas cosas, te tocó la sala 8, bueno, ya tiene cierta postura tomada, te tocó la sala 2, ya sabemos qué están diciendo en este tema, pero claramente acá estamos en aguas de borrasca, ¿no? Nos ha tocado hace un par de semanas tener una discusión directamente en una sala en la cual, en el contexto, si se quiere, más amplio con la contraparte y en el contexto de una negociación, de estar discutiendo precedentes de una sala y en el cual cada parte levantábamos un fallo, no, bueno, esta sala ya el mes pasado dijo blanco y la contraparte dice, no, pero acá el mes pasado también dijeron negro, y era sobre este tema puntual. Así, es un tema terrible. Ok, bien. Y recién nos contabas los fallos en los cuales se había condenado a dólar oficial, y creo que estabas también haciendo una especie como de repaso de precedentes que, no sé, habían aplicado oficial más impuestos, más... A ver, sí, por ejemplo, tenemos otros precedentes en los cuales condenaron frente a condenas en dólares, los juzgados habilitaron al pago, a la cancelación de la condena mediante la entrega de pesos al tipo de cambio oficial más el 30%, y por citar algunos precedentes podemos referir a Bondoresky con Compax Lexon. Luego tuvimos otro fallo que fue de Fernández Carlos con Paradigm, de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. También se habilitó la cancelación mediante la entrega de pesos al tipo de cambio oficial más el 30%. Tenemos algún precedente de salas comercial, la Sala A de la Cámara Nacional en lo comercial, fideicomiso de recuperación crediticia con Yoma en un juicio ejecutivo. Y la verdad es que es un tema transversal. Por eso te decía al principio, es un tema absolutamente transversal, porque vemos esta misma discusión en el fuero laboral, en el fuero civil, en el fuero comercial, de todo el país. Totalmente. De todo el país. No es un tema ni siquiera tampoco jurisdicción, es un tema en todo el país está ocurriendo lo mismo. Ahora, esto que decimos me lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Y te lo pregunto, vuelvo un poco a la pregunta inicial.
para aquellos ejecutivos expatriados que cobraban en dólares, despedidos en el exterior, ¿no es cierto?, que demandan en la Argentina antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera ser que para esos casos puntuales, corregime si me equivoco, no habría esta discusión, ¿no? Porque demandan como a la subsidiaria argentina que los expatrió, por un contrato laboral celebrado en el exterior, en dólares, pero quien lo mandó al exterior fue la subsidiaria o la filial argentina, con lo cual demandan a la filial argentina. Pareciera ser como que en estos casos habría o no habría discusión para establecer, digamos, el tipo de cambio oficial, o acá sería dólar MEP y no hay discusión. ¿Cómo lo ves vos? La discusión siempre existe. Okay. Hoy por hoy, la verdad es que en la gran mayoría de los casos que están mencionando, las demandas están interpuestas en dólares, porque ya los reclamantes se han curado de espanto con el impacto de la inflación en los créditos que se reclaman, entonces todo el mundo busca el resguardo en el dólar, pero lo cierto es que no siempre no siempre conviene reclamar en dólares, porque hay veces también ocurre que cuando estamos frente a un periodo de tiempo que no suelen ser muy largos, con relativa estabilidad cambiaria, como las tasas de interés en pesos están tan alta, hoy tenemos, por ejemplo, en el foro laboral, la tasa de interés en pesos está arriba del 50%, está ronda del 60%. Hubo periodos en los cuales llegó a tocar el 90 al 100% de interés anual. ¿Sí? Si con una tasa de interés en pesos tan alta te agarra un periodo de relativa estabilidad cambiaria, conviene tener el crédito en pesos porque es exponencial. Le terminás aplicando una tasa de interés en pesos muy alta a un crédito, a una, digamos, y luego podés eventualmente comprar los dólares o acceder los dólares al dólar MEP. Con lo cual, en general, la discusión existe siempre. El tema es cuál es la estrategia que utilizan al momento de demandar. Ahora vemos que normalmente la gran mayoría está tratando de buscar cualquier punto de conexión para demandar en dólares, y desde que comenzaron las restricciones cambiarias actualmente vigentes, por impacto de quizás por esta mayor inflación, la inflación que es cada vez mayor, y la lentitud con la que se resuelven los casos, en esta encrucijada es que vemos que hay una mayor tendencia de la justicia en muchos casos a condenar en dólares, ¿sí? Y entonces, habiendo restricciones cambiarias, se plantea la discusión esta de cuál es el tipo de cambio aplicable. Pero la discusión está porque no está claro que ningún elemento sea determinante, ni que porque vos estabas refiriendo a todos puntos de conexión con el dólar, pero acordate que también todos los casos siempre tienen un punto de conexión con el peso, porque siempre para empezar, están liquidados en pesos en los recibos de haberes, las compañías tienen los balances en pesos, las registraciones de los salarios están en pesos, la retención de impuestos y la liquidación de impuestos se hacen pesos. Entonces también tenés muchos puntos de conexión con el peso. Entonces, si bien nunca hay un caso que esté 100% dolarizado, nunca. Es muy difícil que eso suceda. Bien, bien. Para ir terminando, Guillermo, porque es súper interesante el tema nos hablabas de una perlita. No sé si ya la mencionaste o quieres mencionarla, un caso que aparentemente es una perlita. Sí, básicamente me estoy refiriendo a un caso, la verdad es que es el único registro que nosotros tenemos de una sentencia en la cual se consideró que la demandada no podía hacer uso del artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habilita la cancelación de la obligación en dólares mediante la entrega de pesos. Esa opción no fue habilitada, nos referimos al caso Tarantini, con TF4 Entretenimientos. Es un caso que fue dictado por la Sala Octava de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Acá, de nuevo, como te planteaba antes, recién en etapa de ejecución, o sea, no durante en la discusión de fondo del proceso ordinario, sino recién en etapa de ejecución se planteó la discusión respecto de la posibilidad de cancelar la obligación mediante la entrega de pesos. Se había condenado a una sociedad extranjera, y con voto del doctor Pesino se resolvió que la obligación en dólares debía cancelarse mediante la entrega de dólares.
punto. Y no se admitía el pago en pesos. Pero acá te detengo, Guillermo. Contanos un poquito los hechos. Es decir, Tarantini era un empleado que estaba en la República Argentina con un contrato en dólares, contrato en pesos, estaba en el exterior. ¿Cómo fue para que el juez salga con este martes 13? Era un crédito laboral por salarial consolidado en dólares, se adeudaban dólares, estaba el contrato de trabajo en dólares y que se cumplía, digamos, esa porción del contrato de trabajo, porque no era todo el contrato de trabajo, ese era un beneficio derivado del contrato de trabajo que estaba dolarizado, si se quiere. Okay. Y la persona había demandado a diversas entidades jurídicas, algunas de las cuales eran locales y otras eran extranjeras, y puntualmente respecto de esta obligación, el juez toma como punto de partida la existencia de condenados, personas jurídicas extranjeras que no estaban obligados a la obligación de repatriar divisas, ni sufrían limitaciones o restricciones para el acceso a moneda extranjera, y que no había ningún impedimento para que cancelaran la sentencia en la moneda en la cual había sido objeto de condena. Entonces, sobre la base de ese razonamiento, directamente obligó al pago en moneda extranjera. La sentencia fue recurrida mediante recurso extraordinario federal que no fue resuelto, rechazaron el REF, fueron en queja a la Corte, eso todavía no fue resuelto, y al mismo tiempo fue cumplida la sentencia, porque obviamente la interposición de la queja no suspende la ejecución, con lo cual tuvieron que pagar igual la condena. La queja habrá que ver qué suerte corre, pero en definitiva el precedente está y es ciertamente disruptivo. Bien, bueno, evidentemente tenías una perlita. ¿Este fallo es de hace mucho tiempo o es reciente? No, este es de junio del año pasado. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, Guillermo, la verdad que como siempre los temas que abordás son súper interesantes. Te agradezco una vez más desde Legal News que nos hayas acompañado, nos hayas ilustrado sobre este complejo tema, que es sentencias en dólares en el foro laboral, y bueno, y ver, ¿no es cierto?, qué tipo de cambio corresponde tomar, salvo esta última perlita, donde el juez dijo, pague en dólares, dólar billete. Así que bueno, Guillermo, te mando un fuerte abrazo y te agradezco que una vez más que nos hayas acompañado. Muchas gracias, un placer como siempre.